traslación y rotación, del movimiento de rotación y traslación. Y para esto tenemos nuestro sistema de referencia. Y aparecerá un fenómeno que es la famosa aceleración de Coriolis, que pues es la aceleración que tiene un cuerpo, o cómo afecta la aceleración del mismo cuerpo en el análisis. El primero nos quedaría nuestro sistema de referencia, que sería X y Y. X y Y. Tenemos aquí un eslabón o un cuerpo. Yo lo pongo a través de un eslabón o algo ranurado. Hagan de cuenta que es una ranura. Y aquí tenemos lo que sería I de X. X y Y. Perdón. I y J. Tenemos I, J. Y el objeto que se mueve, va dentro de la ranura. De manera que cuando esto va girando, también el objeto se va moviendo dentro de la ranura. El objeto que queremos determinar es este. Ese es el objeto que necesitamos determinar. Bueno, que queremos determinar sus ecuaciones. Para eso, primero lo que tenemos que trazar es un vector de posición. El famoso vector de posición. No sé si ya terminaron de transcribir la figurita. Vector de posición. Calculamos el centro geométrico de la figura y trazamos lo que sería el vector de posición. Trazamos aquí el famoso vector de posición. Y ese vector de posición tiene una magnitud. La magnitud es R y hay un ángulo que es θ. Nuevamente, para ese vector de posición, lo que nosotros trazamos son sus componentes. La componente del vector sobre el eje de las X y la componente del vector sobre el eje de las Y. Y encontramos lo que sería nuestro vector de posición. Para determinar posición, nosotros tenemos que para posición lo denotamos con una R y le ponemos una rayita arriba, una R minúscula y le ponemos una rayita arriba para definir que es un vector. R es nuestra nomenclatura para el vector de posición. Entonces tenemos R y le decimos que esto es vector. Esto es igual a R por el coseno de θ en la dirección de I más R por el seno de θ en la dirección de J, y esto es igual, factorizamos R, que es la magnitud del vector, y nos queda el coseno de θ en la dirección de I, más el seno de θ en la dirección de J. Pero este es el vector unitario. En realidad, este vector unitario es R por U, y nuestra ecuación sigue siendo la misma, R en la dirección de U. R, que es el escalar, este es vector, este es igual a un escalar por el vector unitario. Cuando multiplicamos el vector unitario por el escalar, lo único que hace es que lo extiende o lo acorta. Ay, perdón, ya me cruzó en medio del pizarrón. Entonces, nosotros tenemos aquí el vector de posición, que es R por el coseno de θ más R seno de θ, que en realidad este pedacito son las proyecciones del vector sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y. Aquí tenemos a R por el coseno de θ, es la componente del vector sobre el eje de las X en la dirección de Y. R seno de θ es la componente del vector en la dirección de J. Pero R por U, pero R es la magnitud del vector, así como lo vemos. Y U
y U estaría representado aquí. Este es nuestro vector U. Entonces ahora sí tiene lógica, porque lo único que hace es que la magnitud, cuando lo multiplicamos por su vector unitario, lo que hace es que extiende al vector o lo acorta. Lo extiende o lo acorta. ¿Sí está bien? Para darle interpretación gráfica. Bueno, esta es la primera ecuación. Sigue siendo nuestra ecuación básica. Y vamos a lo que serían las ecuaciones de velocidad. Entonces, en las ecuaciones de velocidad tenemos que la velocidad es igual a lo que sería la derivada de R con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a la derivada de R por U con respecto al tiempo. Pero esto es igual a la derivada de un producto, pero son productos, este es escalar y este es vector. Entonces, ¿cómo se hace la derivada de ese producto? Igual que un producto, la derivada de R con respecto al tiempo en la dirección de U más R por la derivada de U con respecto al tiempo. Esto es igual a lo que sería, en este caso, bueno, en el caso de traslación lo que quedaba fijo era teta, porque el objeto solamente se trasladaba, ¿no? El objeto solamente se trasladaba, entonces teta permanecía constante y R era el que variaba. En el movimiento de rotación, lo que hacíamos es que R quedaba constante y teta variaba. En este caso, como es un movimiento combinado, entonces nosotros tenemos que ninguna de las dos se van a cancelar, ninguna de las dos es constante, porque al mismo tiempo que la ranura va girando, este también se va trasladando. ¿Sí está bien? Entonces, conforme vaya rotando este elemento, se va trasladando a diferentes posiciones. Bueno, no así, pero yo lo hago así para que puedan ver que es el movimiento combinado. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de R? Vale B en la dirección de U. ¿Y cuánto vale la derivada de R con respecto a cuánto vale R por la derivada de U con respecto al tiempo? Y entonces, la clase pasada en el movimiento de rotación habíamos dicho que la derivada de U con respecto al tiempo era igual a omega cruz U. Vector, porque es un producto cruz. Y hicimos lo que vimos que nos daba el mismo resultado. Entonces, basándonos en el movimiento que hicimos la clase anterior, que es el movimiento de rotación, nosotros tenemos aquí, sustituimos y nos quedaría más R por omega cruz U. R es la magnitud del vector, este es magnitud, por eso no tiene rayita arriba, este es escalar, este es vector y vector, porque el producto cruz se hace entre vectores y nos da un tercer vector que es perpendicular al plano que forman estos dos vectores. Entonces, la propiedad del producto cruz nos dice que si este es escalar, puede entrar directamente a multiplicar el vector y terminamos. Porque entonces la velocidad es igual a B en la dirección de U más omega cruz R por U. Pero R por U en realidad es R vector. Nos quedaría R en la dirección de U, nos quedaría R. Esto es igual a lo que sería V por U, V por U más omega cruz R. Y esta es nuestra ecuación para velocidad. Entonces nos quedaría V por U. No, perdón, es la velocidad. La velocidad es igual a V por U más omega cruz R. ¿Dónde estaría omega?
Esa omega físicamente estaría aquí. Este sería omega. Y el vector, ese sería el escalar. Este es escalar. Y el vector estaría en esta posición. Sería un vector, o sea, hagan de cuenta que es el plumón y la punta del plumón es el sentido, la flecha del vector y va hacia afuera. Entonces estaría en esta posición. ¿Dónde estarían las velocidades? Bueno, la primera parte de la velocidad estaría aquí, que sería V en la dirección de U. V en la dirección de U. Esta es nuestra fórmula. ¿Dónde estaría el vector? Nos quedaría V en la dirección de U. Aquí está B, parte del centro del cuerpo. Nos quedaría B en la dirección de U. Este pedacito sería B en la dirección de U. El siguiente nos quedaría omega cruz R, pero omega, aquí se encuentra omega, y este es el vector de posición. Entre omega y R se forma un plano. Este es omega y este es R. Entre omega y R se forma un plano. Aquí está el plano. Aquí está el plano que forman omega y R. Este es omega y este es R. Se forma un plano y genera un tercer vector perpendicular a ese plano. Va a generar un tercer vector perpendicular a ese plano que sería el plumón, de acuerdo a la regla de la mano derecha. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha nos dice que es omega cruz R y va a generar un tercer vector perpendicular al plano. Entonces genera el plano y tenemos la velocidad. Este pedacito es omega cruz R. Omega cruz R, trazamos lo que serían nuestros vectores, los vectores para que podamos encontrar esta velocidad. Bueno, eso tiene que ser un paralelogramo. Y aquí se encuentra la velocidad V, con rayita arriba. Entonces es el vector velocidad. Esta es la velocidad que tiene el objeto para el movimiento para el general. ¿Alguna pregunta? No, maestra. No. Sí queda claro el B por U. B lo que le hace a un escalar es como, bueno, mi ejemplo de siempre es que si nosotros tenemos aquí el vector unitario, este es el vector unitario que sería U. Cuando nosotros lo multiplicamos, el vector unitario tiene magnitud igual a 1. ¿Sí está bien? Su magnitud, la longitud del vector es igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos 4U? Entonces, físicamente lo que hace es que 1, 2, 3 y 4. Lo extiende. Si nosotros tuviéramos un medio de U, lo que hace es que lo acorta a la mitad. Este sería un medio de U. La mitad de este vector sería un medio de U. Cuando lo multiplicamos... Disculpe, profesora. Sí. Me sigue, bueno, no me queda tan claro a la hora de donde multiplicamos R por el producto de omega. Sí, es la propiedad del producto cruz. Ajá, esa pero... producto cruz, nosotros la puse en la clase pasada para que ustedes vean que este es un escalar y este es un vector y puede multiplicar. La propiedad del producto cruz nos dice que si es un escalar, este puede multiplicar al primer vector o este puede multiplicar al segundo vector y es lo mismo.
Entonces, lo que nosotros hacemos es que si este es un escalar, multiplica este para que podamos formar lo que sería el vector de posición. Sí, eso es, lo entendí más o menos en la clase pasada, pero no me queda claro por qué lo agarramos para U. Entonces, solo lo agarramos para U para hacerlo como el vector de R, ¿no? Para que podamos armar el vector de posición. Ok. Sí, gracias. Ajá. Solamente este entra, este no puede entrar aquí porque no le podríamos dar la interpretación geométrica. Ajá. Pero este va a entrar hasta aquí para que pueda armar el vector de posición y entonces pueda deducir mi ecuación. Solamente es la propiedad del producto cruz. Ok, muchas gracias. Pero solamente es para que pueda armar el vector de posición. Para eso la ocupo. O sea, la propiedad solamente la ocupo para armar R por U. Ok, gracias. Esto es lo que significa B por U. O sea, físicamente esto, si tuviéramos números, es lo que significa B por U. Aquí estuviera multiplicando 1 por U. Esto lo que me da la interpretación es 1 por U. O sea, al final de cuentas, 1 por 1 me da U. 1 por U me da U. 1 por 1 me da 1, la magnitud del vector. ¿Qué pasa si nosotros lo hubiéramos multiplicado por menos 1 a ese? Este lo podríamos multiplicar por menos 1 por 1. Y lo que hace es que le cambia el sentido al vector. Tiene longitud 1, pero le cambia el sentido. ¿Sí está bien? ¿Qué pasa si lo hubiéramos multiplicado por menos 2u? Pues entonces lo extiende y además le cambia el sentido al vector 2. ¿Sí está bien? Eso es lo que pasa con el signo negativo y esto es lo que pasa con un escalar por U. ¿Queda claro? ¿Queda claro esta parte? Bueno, entonces vamos al problema de aceleración. El problema de aceleración es un poquito largo, la deducción. Tendré que borrar una parte, espero que hayan transcrito en su cuaderno esta parte, porque la voy a borrar después de que ocupe aceleración. Entonces, viene lo que sería aceleración. Aquí le pongo mi título. Aceleración, y nos dice que la aceleración con una rayita arriba quiere decir que estamos definiendo el vector y ese vector es igual a la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. ¿Sí está bien? La derivada con respecto al tiempo de la velocidad, pero esa velocidad es la derivada de v en la dirección de u más omega cruz r con respecto al tiempo. Pero este es igual a lo que sería la suma de dos derivadas. Y la suma de la primera derivada, este es un producto y el siguiente es un producto. Entonces nos queda la derivada del primero con respecto al tiempo en la dirección de u más v por la derivada de u con respecto al tiempo, nos queda más. Esta es la derivada del primer producto. El segundo producto nos queda la derivada de omega. Dejen, escribo bien. Nos quedaría más la derivada que sería de omega con respecto al tiempo. Es un producto cruz, pero al final de cuentas sigue siendo un producto. Entonces se deriva de igual forma producto cruz R. Nos quedaría más omega cruz la derivada de U con respecto a la derivada de R con respecto al tiempo. Pero esto es igual a ¿quién? Nos queda la derivada de U, la derivada de la velocidad, este es un escalar. La derivada del escalar con respecto al tiempo es igual a la aceleración en la dirección de U y nos queda más. Nos quedaría más lo que sería B por la derivada de U, pero esa B por la derivada de U vale ¿quién? Omega cruz U. El resultado que ocupamos aquí, omega cruz U. Omega cruz U.
Entonces aquí nos quedaría la derivada de la velocidad, pero este es vector, la derivada de la velocidad angular es igual a la aceleración, nos quedaría la aceleración alfa cruz R. No voy a escribir abajo, ya no me alcanzó y no me gusta, porque no se alcanza a ver bien. Entonces nos queda que la aceleración es igual, la primera, a la aceleración en la dirección de U. Este es escalar, la derivada nos quedaría la aceleración en la dirección de U más lo que sería la velocidad por quién, por omega cruz U, porque esta derivada la acabo de borrar de este pedacito exactamente, nos quedaría más la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es la aceleración, alfa cruz R más, nos queda omega, nos quedaría omega cruz, pero la derivada de R con respecto al tiempo, la derivada de R con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces nos quedaría por la velocidad. ¿Sí está bien? La velocidad. Esto. Entonces nos sustituimos. Nos quedaría la aceleración en la dirección de U más V por omega cruz U más alfa cruz R. Nos quedaría más omega cruz, nos quedaría V en la dirección de U más omega cruz R. Y hay que hacer este producto cruz y hay que hacer este doble producto cruz. También ya lo hicimos la clase anterior. Entonces nos queda que la aceleración, ahorita le tomé una foto para aquí. La aceleración es igual a A por U alfa cruz R. Nos queda más omega cruz B por U. Nos quedaría más omega cruz R. Ahí está. Este producto lo que hace es que hace el producto cruz con B por U y este multiplica lo que sería omega cruz R. Lo escribo en la parte de abajo. Esta ecuación ya es más larga. Lo que vamos a hacer, lo que haremos en esta parte es B por U, pero este es escalar y aquí ya tenemos omega cruz B por U. Entonces, como este es escalar, volvemos a ocupar la propiedad del producto cruz. Y este es escalar y volvemos a meterlo hasta aquí, B en la dirección de U. Entonces nos quedaría que la aceleración, esto es igual a A por U, más 2 veces nos quedaría omega cruz B por U. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí tengo, si voy a meter este escalar que multiplique a esta V, la voy a poner aquí, va a entrar aquí y va a multiplicar V por el vector unitario. Pero aquí tengo omega cruz V por el vector unitario. Entonces sumo este elemento más este elemento y nos da 2 veces omega cruz V por U. Nos queda más alfa cruz R. Y este doble producto cruz lo hicimos la clase anterior. Y la clase anterior nos quedaría omega cuadrada R. Omega cuadrada por R. Y terminamos. Me falta acomodarla. Para que la pueda acomodar, necesito borrar el problema, la gráfica de aceleración, de velocidad, perdón. ¿Puedo borrarla?
Sí, profesora. O sea, puedo borrar estos 3 vectores que dibujé. Entonces, me van a quedar algo similar. Esa va a ser la aceleración en la dirección de U. Va a seguir siendo la aceleración, nada más que la aceleración va a cambiar en magnitud. Posiblemente se haga más grande, más pequeña. Este nos quedaría, este pedacito nos queda que sería A por U. Este va a ser A en la dirección de U. Ese vector. El siguiente vector nos queda, ¿dónde está alfa? Alfa nuevamente está aquí. Alfa, ese es alfa, nuevamente está en la misma dirección que omega. Este sería el vector alfa. Alfa cruz R, este es el vector R, alfa cruz R, y por lo tanto este vector sería alfa cruz R. Este va a ser alfa cruz R. Alfa cruz R. El siguiente, voy a irme al último, ahorita voy a dejar este. Esta es la aceleración de Coriolis. Y bueno, viene su primera tarea. Hay que investigar qué es la aceleración de Coriolis. Es una aceleración que genera el cuerpo, el mismo cuerpo. Entonces viene lo que sería menos omega. ¿Qué le hace el signo negativo? ¿Qué le hace el signo? Este es un escalar. ¿Qué le hace un escalar? Es un escalar al cuadrado, o sea, sigue siendo un número. ¿Qué le hace un escalar a un vector? Lo extiende o lo acorta, como lo acabo de colocar en los vectores unitarios. Lo puede extender o lo puede acortar. ¿Qué le hace el signo negativo? Le cambia el sentido al vector. Por lo tanto, si este es el vector R, entonces lo que va a hacer es que lo va a hacer más grande o más pequeño. Y además le va a cambiar el sentido al vector. Lo pondré en color azul. Este sería nuestro vector, lo hice muy grande, muy ancho. Nos quedaría menos, perdón, aquí lo pondré. Nos quedaría menos omega cuadrada por R. Ese sería omega cuadrada por R. Y este es R. Omega cuadrada por R. Y ahora nos dice, si esta es la velocidad angular, lo voy a acomodar el último, la aceleración de Coriolis, la famosa aceleración de Coriolis. Este es omega y este es B por U. Entonces, lo que nosotros queremos, omega cruz B por U, le voy a cambiar el sentido para que haga B por U cruz omega, porque al final de cuentas la aceleración de Coriolis es una aceleración que genera el mismo cuerpo, pero va en este sentido. Entonces, ese pedacito es, nos quedaría menos omega, le voy a cambiar el sentido nada más, nos quedaría menos 2 veces omega cruz B en la dirección de U. Nada más le voy a cambiar el sentido. Pero para cambiar el sentido necesito multiplicarlo. B por U cruz omega. Así, no le puedo cambiar el sentido así. Lo tengo que expresar de otra forma. Nos quedaría 2 veces. Me falta una raya en omega para expresar que es vector. Nos quedaría 2 veces B por U cruz omega. Así está bien. Porque no puedo cambiarle el signo. La aceleración de Coriolis. Entonces nos queda A en la dirección de U menos, 2 veces, nos quedaría B por U
cruz omega más alfa cruz R menos omega cuadrada R. Esa es nuestra aceleración. Esa sí quedaría la aceleración. Físicamente, pues serían 4 aceleraciones. ¿Cómo le hago para sumar 4 vectores? Pues sumo estos dos, le sumo un tercero y le podría sumar este. Podría aplicar lo que sería el paralelogramo. Sí. O podría sumarlo con un método. Primero una aceleración más la otra aceleración y sumamos esos dos vectores. Entonces, esa es la famosa aceleración para un movimiento general. Este es lo más complicado que tenemos para este movimiento. A por U más 2 veces B por U cruz omega alfa, este es alfa cruz R menos omega cuadrada R, menos omega cuadrada R. ¿Alguna pregunta sobre la ecuación? ¿Sobre la deducción de las ecuaciones? Yo tengo algunas con las representaciones gráficas, pero a ver si haciendo ejemplos se me aclaran. Aquí no hay ejemplos porque, bueno, haré ejercicios, pero pues ya serán numéricos, ¿no? Voy a compartir la imagen. Y haremos muchos ejercicios. Entonces, estamos programando nuestro examen de esta semana. La siguiente semana será nuestro primer examen parcial sobre mecanismos. Sobre esto. Solamente voy a preguntar traslación y rotación. Solamente pregunto, siempre en mis exámenes solamente pregunto, movimiento general nunca lo pregunto, porque es un poquito más complicado. Voy a compartir la imagen del pizarrón con ustedes. Esta es la imagen del pizarrón, por si no se alcanza a ver bien. El vector que va en el sentido contrario, en la representación gráfica, este vector va en sentido contrario. ¿Sí se alcanza a ver la imagen? Sí. Sí. Disculpe, profesora. Vale. Si queremos repasar la deducción o algunos problemas, ¿podemos consultar algún libro o algo que nos recomiende? Ah, sí.
Mis problemas son centrados, pero no vienen en un libro en específico. Yo solamente de los libros tomo la imagen. Pero voy a preguntar, en un momento haré algunos ejercicios que serán los del examen. Esta es mi introducción para sexto semestre, por eso es que comienzo aquí, porque hay cosas más importantes que a lo mejor otra vez repasar la partícula. La partícula es importante y lo veré más adelante, pero esto es fundamental. Estas ecuaciones son fundamentales para análisis dinámico de maquinaria y posiblemente para mecanismos. Y para mecanismos, no posiblemente, y para mecanismos, afirmo. Entonces, sí, voy a hacer ejercicios ahorita que termine. Voy a incluir algo que van a ocupar en mecanismos, que son cómo calcular los grados de libertad para que puedan puedan entender completamente cómo hacer el análisis de cómo ocupar nuestras ecuaciones. Nada más espero que me digan que cuando deje de compartir, ¿puedo borrar el pizarrón mientras ustedes terminan de transcribir en la fotografía? Sí. Fotografía. Sí. Entonces nos preparamos para el primer examen parcial. Estas ecuaciones vienen en el capítulo, en el libro de Hibeler, de dinámica más o menos a la mitad, se llama cinemática del cuerpo rígido plano. Pero yo voy a hacer todavía mis exámenes de cinemática muy centrados. O sea, voy a preguntar lo mismo en los exámenes para que tengan posibilidad de aprobar. Bueno, aquí está. Ustedes me dicen cuando deje de compartir la fotografía. Y tienen que guardar estas tres ecuaciones, bueno, las de traslación, movimiento general y rotación para cuando lleguen a séptimo semestre. Entonces, les va a servir para que más o menos vean qué fue lo que estudiaron. Su cuaderno de cinemática y dinámica será importante en ese momento, incluso para sexto semestre en mecanismos. Me dicen cuando pueda dejar de compartir la fotografía. Por mí ya puede dejarla de compartir. Por mí también, maestra. Los demás pues ya terminaron. Sí. Entonces voy a enseñar a calcular. Esto ustedes lo retomarán en sexto semestre, pero voy a enseñar a calcular los grados de libertad. Los grados de libertad van a ser importantes porque nosotros vamos a estudiar, o mi examen, mejor dicho, mi examen estará centrado en mecanismos de 4 barras, cadenas cinemáticas cerradas. Le llamamos una cadena cinemática cerrada cuando los eslabones están unidos todos está cerrada la cadena. Entonces nosotros tendremos un mecanismo como este tipo, de este tipo que son los clásicos. Ese mecanismo, ese es mi examen, un mecanismo en una posición dada para este mecanismo o uno de estos. Es lo único que preguntaré en mi examen. Y con eso es suficiente.
Alguno de esos mecanismos preguntaré. No preguntaré movimiento general para que tengan probabilidades de aprobar. Son los mecanismos. Para eso, del mecanismo, se le llama cadenas cinemáticas cerradas porque al final de cuentas el eslabón sigue llegando a... Cierra la cadena cinemática, se le llaman cadenas cinemáticas cerradas, perdón. Cadenas cinemáticas cerradas, le llamamos de 4 barras, así se le llama mecanismos de 4 barras porque la primera barra es la que une las tierras. Significa que el mecanismo está fijo a la tierra. Viene la primera barra, la segunda barra, la tercera barra y la cuarta barra. ¿Sí está bien? 1, 2, 3 y 4. Comenzamos con la de tierra siempre contándola como 1. Este es 1, 2, 3 y 4. El siguiente también lo llamamos un mecanismo, una cadena cinemática cerrada. Aquí está la tierra, este es el eslabón de tierra. Entonces viene lo que sería 1, 2, 3 y 4. 4 es la corredera. Este es un pistón y bueno, en nuestro curso, que es la parte de la cinemática se encarga de estudiar la geometría del movimiento, o sea, las trayectorias. Y en alguna de las clases de la semana pasada, nosotros habíamos comentado que pues la cinemática trata de estudiar, o mejor dicho, la cinemática estudia lo que sería la trayectoria, las trayectorias que puedan generar estos mecanismos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular. La cinemática estudia la geometría del movimiento del cuerpo sin atender quién produjo este movimiento, pero nosotros para que pueda llegar a esta posición, pues tuvo que haber un motor aquí, que va a representar lo que sería la velocidad angular y a lo mejor me va a ayudar a determinar lo que sería la aceleración angular, que es lo que nosotros acabamos de ver, la velocidad angular y la aceleración angular. Y de aquí nosotros queremos determinar cuánto vale la posición primero de este punto. La posición en este punto, la posición en este punto, para esta posición en específico. Y sexto semestre se retoma el mismo mecanismo para que ustedes puedan analizar la trayectoria completa. Entonces ustedes a través de una herramienta computacional harán desde esta posición hasta esta posición, van a trazar cuál sería la trayectoria máxima y mínima, cuáles serían los puntos máximos y mínimos que va a alcanzar este mecanismo. Este mecanismo, pues, es muy utilizado en cualquier tipo de máquina. Bueno, depende de la función de la máquina, pero es uno de los más utilizados, al igual que un pistón. Por eso es que se toma la importancia aquí en el curso de tercer semestre y por eso lo preguntamos. Lo que nosotros queremos aquí es analizar lo que sería la trayectoria del mecanismo. ¿Sí está bien? Las trayectorias del mecanismo. Él lo único que va a hacer es que se va a desplazar linealmente y cuando se desplaza linealmente, este punto también va a generar otra trayectoria. ¿Sí está bien? Va a generar otra trayectoria y nosotros queremos ver cuál sería el mínimo y el máximo que va a alcanzar este mecanismo y por lo tanto aquí tendrá un máximo o un mínimo que pueda alcanzar a moverse este eslabón. Significa que si nosotros movemos el eslabón para una posición en específico, entonces el mecanismo podría llegar aquí y se puede llegar hasta esta posición. ¿Sí está bien? Bueno, tiene que haber proporción en las barras. Que si este mecanismo, por ejemplo, se mueve aquí a esta posición, pues entonces pueda llegar a esta posición y llega a esta posición. ¿Sí está bien? Así es como tenemos que ir analizando los mecanismos. Bueno, ese análisis lo harán en sexto semestre, pero en este semestre nosotros vamos a determinar para esta posición dada o para esta posición dada, cuál es la posición, velocidad y aceleración que tiene el mecanismo en este punto y en este punto, si fuera la trayectoria, si hubiera movido el mecanismo. Necesitamos determinar cuál sería la posición, si estuviera en esta posición el mecanismo, cuál sería posición, velocidad y aceleración en este punto y en este punto. No me interesa todavía, la primera parte de mi curso es que no me interesa
de qué tamaño tuvo que ser la fuerza o el momento dinámico para que pudiera moverse ese mecanismo. No me interesa. Por el momento, bueno, hasta este punto no me interesa de qué tamaño tendrían que ser las fuerzas y los momentos. Esa es la segunda parte de nuestro curso, determinar de qué tamaño tendrían que ser las fuerzas para que pudiera impulsar a este mecanismo y se pudiera mover a una posición en específico. Todavía sigue siendo simple porque es a una posición en específico. ¿Sí está bien? ¿Sí o no? ¿Sí queda claro qué es lo que vamos a estudiar? ¿Puedo borrar? Sí, profesora. Sí, maestra. Si nosotros lo vemos así, bueno, adelantándonos un poquito para sexto semestre, nosotros necesitamos determinar una variable independiente, asignar una variable independiente, y esa variable independiente es la alfa o la omega. O sea que nosotros le pudiéramos decir, ¿sabes qué? Mira, yo tengo un mecanismo que está configurado y tengo unas barritas que se mueven así. Tengo una barra que se mueve así, un eslabón, tengo otra barra que tiene estas dimensiones y tengo otro eslabón que tiene otra dimensión. Ahora, nosotros lo que queremos es conocer la posición. Para eso necesitamos conocer al menos un dato de entrada, que va a ser una velocidad angular o una velocidad lineal. Cualquiera que nos den velocidad lineal o velocidad angular, con eso es suficiente para que yo lo pueda resolver. En sexto semestre, a esta variable independiente nosotros le llamamos un grado de libertad y nosotros asociamos el grado de libertad al número de motores que se requieren para que este mecanismo, para que pueda conocer toda la posición, velocidad y aceleración de este mecanismo. O sea que me pueda ayudar a determinar todo. Esa variable independiente es la famosa omega y alfa. Y bueno, los grados de libertad se calculan de esta forma. Sexto semestre. En sexto semestre se explica una famosa ecuación que es para los grados de libertad. Entonces aquí le escribo que son para calcular los grados de libertad. Y solamente viene asociada al número de motores, así lo asociamos, a grosso modo, al número de motores que se requieren. Es el número de variables independientes, ahorita lo escribo, grado de libertad. Es el número de variables independientes, se abrevia así como grado de libertad, entonces es el número de variables independientes para conocer qué se requieren, que se requieren para conocer la posición del objeto o del cuerpo, le voy a poner cuerpo, del cuerpo en el espacio. En el espacio podría ser tridimensional o bidimensional. Nosotros solamente lo vamos a determinar para 2 dimensiones, grado de libertad. Y entonces, el grado de libertad, esto es igual a 3n menos 1. Esa es nuestra fórmula, menos 2 veces J1 menos J2. Donde n, bueno, GLD es el grado de libertad, ya no lo escribo porque ya está en la parte de arriba, es el número de motores, el número de eslabones, J1 es el número de semijuntas, número de juntas completas, de juntas completas,
J2 es el número de semijuntas. Semijuntas. Muy bien. El grado de libertad. Entonces, el grado de libertad se calcula con esta fórmula para 2 dimensiones. El número 3 significa que voy a tener 3 parámetros como máximo que se puedan utilizar. Y bueno, esos 3 parámetros cuando estamos trabajando coordenadas cartesianas, el número 3 está asociado a esta información. Que si nosotros tenemos aquí un objeto, entonces nosotros podríamos determinar con lo que sería la coordenada X, una coordenada que sería Y, y además podemos determinar un ángulo. Que si estamos trabajando con coordenadas polares, entonces, bueno, tendremos aquí lo que serían 3 parámetros, que serían aquí como que queda un poquito indefinido, nos quedaría un θ1, un θ2 y un R. Como máximo podríamos tener este y este, o podríamos conocer este y este, pero solamente estos 3 parámetros son los que estamos ocupando, ¿no? Y aquí tendríamos la parte real y la parte imaginaria. Solamente 3, o podríamos tener las 2 coordenadas y a partir de esas 2 coordenadas puedo determinar la dirección, o podría conocer solamente esta longitud y este ángulo y puedo determinar la siguiente, la tercera. Pero como máximo son 3 los parámetros que necesitamos para conocer la posición de un objeto. La posición del objeto en el espacio. Que si nosotros tenemos este y este ángulo, podemos determinar la posición de un objeto, sí. Si tenemos una R y este ángulo θ1, podemos determinar la posición del objeto y la respuesta es sí. O sea, como máximo solamente necesitamos 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Sí está bien? Esa es la información. Y a partir de ahí va disminuyendo, porque ese 3 es el número de eslabones. Después viene el 2 y después el 1. Y el 0, ¿no? Si tuviéramos un cuerpo tridimensional, entonces serían 6. 6 es el número de grados de libertad máximo para que podamos hacer la tarea más compleja. Bueno, más adelante cuando lleguen si es que van para mecatrónica, van para robótica, entonces, pues, verán que el número de parámetros que se requieren son 3 de posición. Si estamos cuando se ocupan coordenadas polares solamente es plano, no hay tridimensional, no pueden ocupar coordenadas polares en 3 dimensiones porque no existen. Entonces eso es importante recalcarlo. Nosotros cuando estamos en 3 dimensiones, ya lo borré, cuando nosotros estamos en 3 dimensiones, tenemos algo así. Tenemos aquí el eje de las X, el eje de las Y y el eje de las Z. Si nosotros queremos ubicar un cuerpo en el espacio, necesitamos sus coordenadas. Necesitamos 3 coordenadas que serían la coordenada en el eje de las X, la coordenada en el eje de las Y, la coordenada en el eje de las Z. Pero si queremos saber la posición de un objeto, o sea, de este punto, también podemos conocer lo que serían los cosenos directores. Y los cosenos directores van a ser la orientación sobre el eje de las X, la orientación sobre el eje de las Y, la orientación sobre el eje de las Z. Por lo tanto, ¿cuántos parámetros necesitamos para saber la posición del objeto total? La posición incluye posición y rotación. Entonces necesitamos 1, 2, 3 coordenadas y 3 ángulos, que son los cosenos directores. 6 parámetros como máximo. ¿Sí está bien o no?
¿Queda claro o no queda claro? Hay algunas personas que no registraron su asistencia, pero bueno. Creo que hubo 2 personas que no registraron su asistencia. ¿Sí queda claro o no? Entonces, este es para cuerpos tridimensionales, análisis tridimensional, y vamos a tener lo que serían grados de libertad. ¿Cómo se determinan? Se determinan 6 eslabones menos 1, menos 5 juntas. Y bueno, voy a explicar qué es una junta. ¿Sí queda claro? Estos son los parámetros. Podemos conocer las 3 coordenadas o podríamos conocer los 3 ángulos como mínimo o podríamos conocer una coordenada y unos ángulos para que podamos determinar lo que sería la posición. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento todo bien. Gracias. Bueno, voy a explicar lo que sería, qué es un eslabón, a qué le llamamos un eslabón y a qué le llamamos una junta completa. Entonces tenemos eslabones. Vamos a tener, voy a explicártelo. El grado de libertad, esta es la característica. Este es lo más importante y así señálenlo. Esta palabra es importante porque es el número de variables independientes. Él me va a dar el número de variables independientes. Como las variables cuando son independientes las podemos asignar arbitrariamente, entonces él lo que me ayuda o nosotros lo asociamos al número de motores que requiere el mecanismo para que se pueda mover para que se pueda mover sobre la trayectoria. Entonces, este número de variables será importante determinarlo. ¿Puedo borrar lo que hay en el pizarrón? ¿Puedo borrar este pedacito? Bueno, explicaré algo más antes de que comience. Así se determinan los grados de libertad y esa es la ecuación, la fórmula. Un mecanismo, bueno, te explico. Una máquina, nosotros nos vamos a dedicar a diseñar máquinas y entonces una máquina es un conjunto de mecanismos. Una máquina es un conjunto de mecanismos y esos mecanismos están compuestos por eslabones y articulaciones. Vamos a tener una clasificación de eslabones. Yo nada más en este curso veo los más sencillos. Le llamamos eslabones unitarios a eslabones que nada más tienen un punto fijo. Es decir, que solamente son una barrita y que tienen un agujero. Este y este es lo mismo para nosotros. Tenemos eslabones binarios. A este punto nosotros le llamamos nodos. Bueno, tiene un nodo, son unitarios, son eslabones unitarios y solamente tienen un punto donde se puede poner un perno y puede girar. Eslabones binarios, y lo denotamos así, con 2 puntitos. Son eslabones binarios. Físicamente tendrían que estar así. Son barritas que estarían en esa posición. Tenemos terciarios. Cuaternarios. Etcétera, ¿no? Bueno, ahí ya le pongo los puntos suspensivos como ustedes le hacen, los cuaternarios.
entonces yo lo que vamos a hacer es que ya no le pongo los puntos suspensivos, pero podemos tener otros tipos de geometrías para los eslabones. Dentro de las articulaciones voy a tener seis articulaciones. En todos nuestros cursos, en toda la máquina o en la construcción, solamente tendremos 6 tipos de articulaciones. Estas articulaciones son lo que unen por medio de los eslabones. Es lo que va a unir a los eslabones por medio de articulaciones. Entonces, de esas articulaciones nosotros tenemos la cilíndrica, tenemos la cilíndrica, la rotacional, la prismática, la rotacional, la cilíndrica, la rotacional, la prismática, la esférica. Esta no dejen, es que si la puse ahí en mayúsculas, aquí también le tengo que poner mayúsculas, porque si no escribo feo. Cilíndrica, es la cilíndrica, la rotacional, la prismática, la esférica, solamente son 6. La helicoidal y la planar. Entonces, cada una de las articulaciones tiene un determinado grado de libertad por sí sola, o sea, sola tiene un determinado número de grados de libertad, pero cuando se unen por eslabones, entonces estos grados de libertad que tienen muchas veces va a estar restringida por el eslabón o por la combinación de eslabones que se tiene. A esa movilidad que pierde las articulaciones, nosotros es lo que llamamos los grados de libertad. Entonces, así es como lo asociamos. Entonces, una máquina es un conjunto de mecanismos. Una máquina es un conjunto de mecanismos y esos mecanismos se componen por eslabones y articulaciones. Dentro de los eslabones tenemos geometrías, diferentes tipos de geometrías que pueden ser unitarios, binarios, terciarios, cuaternarios. Pero dentro de las articulaciones, nosotros nada más tenemos 6 tipos de articulaciones. Y bueno, de esas articulaciones tienen características y tenemos que determinar el grado de libertad. Por ejemplo, la cilíndrica. La cilíndrica es algo así, como un cilindro, pero ese cilindro está dentro de un objeto cilíndrico y además permite que se mueva, o sea, el cilindro, queda fijo y el cilindro se puede mover en este sentido y también se puede mover en este sentido. O sea, puede rotar un cilindro, hagan de cuenta que mi mano es este cilindro y este cilindro puede subir y bajar, pero también al mismo tiempo puede rotar. Entonces, tiene 2 grados de libertad. La rotacional se parece mucho a la cilíndrica y va a tener es un cilindro pero aquí tiene un segurito. Bueno, a diferencia de la de arriba, tiene un segurito, un pequeño cilindro. Un seguro que no le va a permitir desplazarse linealmente, sino que nada más va a poder rotar. Es que está muy chiquita mi imagen. Solamente va a poder rotar, tiene un grado de libertad.
solamente va a rotar. Después viene la prismática, y la prismática es como si ustedes tuvieran un prisma. Aquí, un prisma, y el prisma lo que hace es que solamente va a permitir un desplazamiento lineal, solamente va a permitir que se pueda mover linealmente hacia arriba o hacia abajo. Un cuadrado dentro, no sé, un cuadrado solamente va a permitir un movimiento lineal, no voy a poder girar, rotar. También tiene un grado de libertad. Ay, estaba el escrito un grado de libertad. Creo que también ahí ya lo escribí mal. Grado de libertad. No recuerdo. Después viene la esférica. Y la esférica es como si tuvieran una pelota, ¿no? Una pelota en su mano. No tengo pelota, pero... Supongan que es una esfera. Supongan que es una esfera. Y aquí tenemos, supongan que es una esfera. O una pelota. Y aquí tenemos nuestro sistema coordenado, que sería X. Con respecto a este eje, esta puede girar en este sentido. Si tuviéramos el eje de las Y, puede girar en este sentido. Y si tenemos el eje de las Z, podría girar en este sentido. Entonces, tiene 3 grados de libertad. Esos 3 grados de libertad las ocupamos más en mecanismos tridimensionales. Entonces, supongan que es la pelota. La pelota que tiene su mano es una articulación. Su mano es parte de la articulación. Entonces, viene lo que sería la figurita, que es la pelotita, la esfera. Viene aquí lo que representaría la mano. Y sobre esa representación, que es la esfera, podemos girar en este sentido a lo largo de este eje, podemos girar a lo largo de este otro eje, o podemos girar sobre este eje. Por lo tanto, tiene 3 grados de libertad. La helicoidal. La helicoidal es esta. Aquí tiene una cuerda. Esa es la helicoidal. Es una cuerda. Entonces, de esta cuerda tiene que producir 2 movimientos. Puedo rotar, o sea, al mismo tiempo que voy rotando, se va desplazando linealmente, pero un movimiento es dependiente de otro. Entonces, aquí se alcanza a ver bien. Para que pueda sacar la tapa, yo no la puedo sacar así porque tiene la rosca. Entonces, la junta helicoidal es la cuerda que tiene, pero no la puedo sacar directamente. Forzosamente, obligatoriamente, necesita rotar para que se pueda desplazar. ¿Cuál es el movimiento que es dependiente? ¿De qué depende? ¿De qué depende que yo la pueda sacar? Depende de cuánto rotó. Entonces, un movimiento depende del otro movimiento. Tengo que rotar o tiene que girar para que se pueda desplazar linealmente. Un movimiento es dependiente del otro. ¿Cuál es el movimiento que es independiente? ¿La rotación o la traslación? ¿La rotación? La rotación es independiente. Si el movimiento independiente es la rotación y el movimiento dependiente es la traslación, o sea, el desplazamiento lineal. Entonces viene lo que sería la cuerda, con mucha imaginación, una cuerda. Con 2 nada más. Y le ponemos aquí el cilindro que se pueda desplazar linealmente.
bueno, quedó medio feito, muy feito, porque hice mi espacio muy pequeñito. Entonces, este movimiento tiene un movimiento que es de traslación y un movimiento que es de rotación. Este tiene un grado de libertad. El grado de libertad en realidad es el giro. El giro es el grado de libertad. Y luego tenemos una articulación que es la planar. Son como, ¿cómo les llamo? Pondré una imagen, una imagen para mis feos dibujos. Supongan que son dos placas y en una placa intermedia viene lo que sería otra placa. Para esto voy a tener dos movimientos, una que va a ser un giro y un desplazamiento lineal. Así. 2 grados de libertad. 2 grados de libertad. Supongan que es la calculadora. Supongan que es la calculadora. Y la calculadora con mis 2 palmas es lo que representa el dibujito, con 2 plaquitas. Esto solamente puede girar en este sentido y en este sentido. Pero además también se puede desplazar sobre la palma, ¿no? O sea, se puede deslizar dentro de las 2 placas. Eso es lo que representa y tiene 2 grados de libertad. Bueno, nosotros cuando estamos analizando el cuerpo rígido plano, cuando estamos en el cuerpo rígido plano, solamente utilizaremos 2. Solamente vamos a utilizar 2 tipos de articulaciones. Las articulaciones que vamos a utilizar serán estas 2. La rotacional, esta es la que utilizaremos, y la prismática. Entonces vamos a hacer conjuntos de mecanismos. El mecanismo voy a unir eslabones principalmente binarios con articulaciones que serían rotacionales y prismáticas. Aunque yo las dibujé en 2 dimensiones, pues aquí nada más podría hacer una articulación con una articulación rotacional y en el caso de un cilindro tendrá que ser una articulación prismática porque se puede deslizar sobre un eje en específico. Entonces, todos los mecanismos cuando estemos analizando mecanismos planos, tendremos por lo general, podrían ser eslabones binarios, que son los que preguntaría en el examen. Entonces, en el examen solamente voy a preguntar eslabones que son binarios, rotacionales y prismáticos. Ese será el análisis de posición. Ustedes vean que estoy recortando mi conocimiento mucho. Necesitaban tener la noción de qué es una máquina, el mecanismo, los eslabones. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar porque ya se acabó su tiempo. Ya se acabó el tiempo de la clase. La próxima clase voy a enseñarles a calcular los famosos grados de libertad. Les voy a decir una junta completa, porque estábamos en los grados de libertad. Una junta completa, aquí lo escribo, una junta completa. Una junta completa va a ser la unión entre un eslabón más una articulación más un eslabón. O sea, una junta va a ser esto. Esta es la junta. Este es el eslabón. Esta es la articulación. Ahí escribo feo. Articulación. Y este es un eslabón. Es un eslabón. El eslabón es la unión de un eslabón más una articulación más un eslabón, es lo que nosotros llamamos juntas completas.
Una semijunta produce dos movimientos a la vez. Una semijunta son algo así, como un eslabón con una media luna, que también existen. Y este va a producir dos movimientos a la vez, mientras que este produce un movimiento solamente. Este es un movimiento de rotación. Esta articulación es, por ejemplo, esta de rotación. Y esta produce dos movimientos a la vez, porque al mismo tiempo que tiene que girar en este punto, se va a trasladar linealmente. Produce dos movimientos a la vez. Entonces es una semijunta. A eso le llamamos una semijunta, a este le llamamos una junta completa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a unir y vamos a determinar la cinemática del cuerpo rígido plano. Necesitamos la cinemática del cuerpo rígido plano. 3 dimensiones, los mecanismos tridimensionales se van a analizar de una forma muy similar a los mecanismos planos. ¿Sí está bien? Entonces me voy adentrando a la cinemática del cuerpo rígido plano para hacer el análisis de mecanismos. Y sé que un mecanismo me va a ayudar al diseño de una máquina. En las últimas materias me ayudará al diseño de una máquina. Por el momento voy a estar aquí analizando solamente la posición, velocidad y aceleración del mecanismo para que podamos llegar a diseño, a sexto semestre. Sexto semestre se hace el diseño de mecanismos y octavo semestre es el diseño de una máquina. ¿Sí está bien? Bueno, nos vemos la próxima clase. Quedan 2 minutos para que no lleguen tarde a su siguiente clase. Gracias, maestra. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Solo